apreciados estudiantes, bienvenidos al tema número 4 del MOOC en Investigación Científica en Economía con Sujetos Humanos. Mi nombre es Álvaro Javier Vargas Villamizar y los estaré acompañando abordando los temas de respeto, beneficencia y justicia. Dentro del contenido vamos a abordar lo siguiente: el proceso de consentimiento informado, cuáles son los requisitos en la documentación para el mismo, información necesaria para personas con autonomía disminuida y representantes legalmente autorizados, asentimiento informado en caso de participación de menores y permiso de los padres, los tipos de riesgo que existen, la privacidad, confidencialidad, distribución justa de beneficios y costos en la investigación. Dentro del consentimiento informado, el principio de Belmont de respeto a las personas se aplica principalmente exigiendo que todos los sujetos humanos participantes de la investigación proporcionen un consentimiento informado voluntario, para así garantizar la participación en la investigación cumpliendo con todos los protocolos éticos. Los reglamentos requieren que los investigadores obtengan el consentimiento informado legalmente efectivo de los potenciales participantes de manera que estos puedan considerar si participan o no y que minimice la posibilidad de coerción o influencia indebida. Los potenciales participantes deben comprender que inscribirse en la investigación es un acto totalmente voluntario y que pueden retirarse del estudio en cualquier momento sin penalidad ni pérdida de beneficios. Para que la participación en la investigación sea voluntaria, se debe minimizar el potencial de la coerción y la influencia indebida. Es decir, no se deben generar amenazas, no se les deben decir cosas indebidas a las personas que van a participar, simplemente se les dice que van a participar de manera voluntaria y que en cualquier momento tendrán la posibilidad de retirarse si así lo desean. El consentimiento informado debe entenderse como un proceso continuo en vez de como un nivel de protección legal para una institución. El objetivo no es que el participante simplemente firme un formulario. El consentimiento informado está diseñado para informarle a los sujetos humanos que participan de la investigación sobre el propósito, los riesgos y los potenciales beneficios y alternativas a la investigación que permiten a las personas tomar una decisión acerca de si quieren participar o no, según sus propios objetivos y valores. Este intercambio de tal información debe ocurrir al momento de la inscripción y durante todo el estudio. Además, los aspectos fundamentales que deben conformar un consentimiento informado son: primero, voluntariedad, es decir, que estos documentos sean firmados de manera totalmente voluntaria. Segundo, comprensión. Es necesario que los investigadores estén 100% seguros que las personas que han firmado los consentimientos informados comprenden en su totalidad el documento. Y por último, la divulgación. Se tienen que utilizar los medios adecuados para garantizar que las personas accedan a la información que tiene el consentimiento informado. Los investigadores son responsables de proporcionar información durante el proceso de consentimiento informado de una manera que sea entendible para los potenciales participantes. Los investigadores no deben inscribir a nadie en un estudio a menos que estén seguros que la persona entiende toda la información revelada y está de acuerdo con los procedimientos descritos durante el proceso de consentimiento informado. Los investigadores además pueden usar otros métodos de un formulario de consentimiento para mejorar la comprensión de las personas. Algunos ejemplos incluyen, por ejemplo, presentaciones orales que brindan a los potenciales participantes la oportunidad de debatir la información y hacer preguntas, proporcionar material educativo adicional como folletos sobre la investigación en general o sobre procedimientos específicos que se utilizarán en el estudio, presentaciones de video que familiaricen a los potenciales participantes con los procedimientos que utilizarán en el estudio. El proceso de consentimiento informado se expresará de forma que le resulte comprensible al participante. Esto puede implicar que se adapten los niveles de lectura a los documentos provistos o que se traduzcan los documentos y presentaciones al idioma que prefieren los participantes. También hay que tener en cuenta que la autonomía de una persona puede verse afectada por diversos factores, que pueden ser inclusive la edad, el deterioro cognitivo o mental, las enfermedades y los tratamientos a los que se ha visto sometida. La capacidad que posee una persona para autorizar un estudio en particular, evaluarse teniendo en cuenta los siguientes criterios. Primero, el nivel de capacidad de la persona y segundo, la complejidad y los riesgos del estudio. Es decir, la capacidad necesaria para que una persona pueda entender el estudio lo suficiente como para autorizar su participación. En ese sentido, la participación en una investigación, particularmente en economía,
de personas que no son totalmente autónomas no estaría permitido debido a que esta falla en la autonomía personal no sería suficiente o no permitiría participar a la persona o dar consentimiento informado. El principio Belmont de respeto a las personas establece que los investigadores necesitan realizar cláusulas especiales cuando en la investigación participan personas que tienen una capacidad disminuida para tomar decisiones para su propio bien. En ese sentido, los reglamentos requieren que los representantes legales autorizados proporcionen un consentimiento informado voluntario para las personas con capacidad limitada que participen en la investigación. Es decir, si las personas que van a participar en la investigación tienen capacidad mental o tienen una autonomía limitada, deben estas personas ser representadas. En ese sentido, la normatividad vigente permite que exista una representación legal autorizada y que estos representantes tomen decisiones en lugar de las personas que necesitan la ayuda o que van a ser parte de la investigación. En tal motivo, los investigadores deben obtener el consentimiento de los propios participantes en la medida en que sea posible. Si no es posible debido a su capacidad mental o su autonomía reducida, este consentimiento tienen que otorgarlo los representantes legales, debido a que algunas personas pueden estar incapacitadas solo temporalmente o por algún momento. Por eso siempre será necesario primero agotar todas las instancias para que sea la misma persona quien tome la decisión. Si un participante recobra la capacidad de autorizar la investigación después de que ésta haya comenzado, los investigadores deben obtener el consentimiento informado del participante antes de continuar con su participación. En ese sentido, nunca una persona podrá participar de una investigación si no ha dado su consentimiento informado. Es posible que los menores no tengan la capacidad máxima para tomar decisiones para su propio bien. Por tal razón, se considera que las personas que son menores de edad son una población vulnerable y teniendo en cuenta esto, los menores no pueden proporcionar un consentimiento informado legalmente efectivo, así como lo requieren los reglamentos. Debido a lo anterior, los menores no podrán dar consentimiento informado, pero sí podrían proporcionar un asentimiento informado para participar en las investigaciones, en la medida en que estos jóvenes sean capaces de participar y de entender cuáles son los riesgos a los que se están sometiendo y adicionalmente a que los padres o los tutores otorguen la autorización legal para que el menor participe en la investigación. Los requisitos regulatorios adicionales del asentimiento y la autorización para investigaciones que involucran a menores tienen el objetivo de asegurarse que los investigadores respeten las decisiones de los menores y no solo de ellos, sino también de sus padres o sus tutores legales. La autorización de los padres para investigaciones que involucran a menores debe obtenerse de conformidad y en la medida en que el consentimiento sea requerido para cualquier investigación. Entonces, siempre que en una investigación sea requerido un consentimiento informado, siempre se requerirá sí o sí un asentimiento informado en caso de que un menor participe en la investigación. Hay que tener cierto cuidado a la hora de redactar dicho asentimiento informado. ¿Por qué? Porque las edades, la madurez y los estados psicológicos de las personas que participan en la investigación, particularmente menores, deben tenerse en cuenta a la hora de determinar si el dicho menor tiene la capacidad de asentir o no. Por tal razón, el contenido y el lenguaje del proceso de asentimiento informado deben adecuarse a la edad y etapa del desarrollo y nivel de educación que tienen los niños que otorgan el asentimiento. Es posible que sea necesario tener varios documentos de consentimiento o procesos de consentimiento si los menores que van a inscribirse en la investigación son de edades diferentes o están en distintas etapas de desarrollo, debido a que un niño de 6 años no tiene la misma capacidad de comprensión que un niño de 12 y tampoco uno de 12 tiene la misma capacidad de comprensión que un niño de 16 años. Por tal razón, hay que tener en cuenta estas particularidades que van de la mano con la edad y el desarrollo del infante. Dentro del principio de respeto del Belmont Report y en la elaboración del consentimiento informado, se deben tener en cuenta los tipos de riesgos a los cuales se van a enfrentar los participantes en la investigación. Hay que tener en cuenta primero los riesgos físicos. ¿Cuáles son esos riesgos físicos? Son los riesgos en los que incurriría la persona en cuanto a cualquier tipo de daño físico que pudiesen tener en la participación. Como nuestras investigaciones son en economía, los daños físicos son muy bajos, por decir que casi inexistentes.
Sin embargo, habría que tener cuál sería el tipo de daño físico que podría existir en el ambiente cotidiano, como caerse, resbalarse, algún tipo de cosas que puede suceder en cualquier momento de la vida cotidiana, pero que habría que tener en cuenta dentro del consentimiento informado para la participación de la investigación. Segundo, los riesgos psicológicos. Aquí los riesgos pueden ser un poco más elevados en investigaciones económicas. ¿Cuáles serían? Que la persona pueda sufrir de rabia, envidia, ansiedad o cualquier otro tipo de trastorno que genere algún daño o que le genere algún malestar a la persona. Entonces habría también que analizar muy bien cuáles son esos tipos de riesgos psicológicos a los cuales se va a enfrentar el participante. En el tercer punto se encuentran los riesgos legales, particularmente hace referencia a el tipo de responsabilidades que podrían derivar de la participación en la investigación, ya sea responsabilidad civil o responsabilidad penal. Sin embargo, el mismo principio de respeto manifiesta que es necesario tener altísima confidencialidad con los participantes. En ese sentido, información privada que se obtenga en el proceso del experimento no deberá ser divulgada bajo ningún tipo de condición. Los riesgos sociales estarían relacionados con la posibilidad de rechazo social que genere cuando esta persona participe en la investigación. Es decir, que las personas de su entorno generen algún tipo de rechazo porque este sujeto decidió libre y voluntariamente participar del proceso investigativo. Y por último, los riesgos económicos, es decir, cualquier tipo de riesgo que le genere a la persona pérdida del trabajo o algún tipo de contingencia adicional que pueda ser generada por el experimento. En economía, generalmente, la mayoría de los riesgos están en el ámbito psicológico, ni siquiera económico, debido a que las decisiones que se toman en los laboratorios jamás pueden ser identificadas. En ese sentido, la participación de sujetos humanos en experimentos económicos, los tipos de riesgos son muy mínimos. Hay que tener en cuenta siempre el principio de la beneficencia y no maleficencia en la investigación económica. ¿Qué significa esto de beneficencia y no maleficencia? Que las personas deberán percibir alguna ganancia por su participación en las investigaciones y que dicha ganancia tendrá que ser muy superior al costo del riesgo que van a asumir. En ese sentido, nunca, absolutamente nunca una persona podrá participar en un experimento sin ganar nada, es decir, sin que exista el principio de beneficencia. A las personas en los experimentos económicos siempre se les paga un valor monetario por su participación, ya sea de acuerdo a su desempeño en el experimento o ya sea un pago constante simplemente por asistir. Este es un principio fundamental porque sin la beneficencia, en principio, no se obtendrían dos cosas fundamentales en los experimentos económicos. Primero, no se les pagaría a las personas, es decir, incurrirían en un costo de asistir, de ir, de tomar decisiones y no se les pagaría por ese costo en el que incurren. Entonces estarían violando los protocolos éticos en investigación. Y segundo, si a las personas no se les paga, no se estaría generando valor inducido y esta característica tiene mucho que ver con la teoría que hay detrás de los experimentos económicos. Entonces, por tal razón, el principio de beneficencia y no maleficencia es totalmente importante. ¿Qué significa la segunda parte de no maleficencia? Es decir, que ninguna persona puede resultar herida, dañada por la participación en un experimento. Entonces, siempre tendrá que ir a un experimento y obtener ganancias de la participación en el mismo y nunca en cualquier escenario podrá ser dañada ni podrá ser retenida contra su propia voluntad. El principio de justicia es fundamental a la hora de reclutar personas para que participen en las investigaciones. Ello debido a que la selección de sujetos de investigación necesita ser examinada cuidadosamente para determinar si algunas clases sociales, es decir, si algunos grupos de personas en particular, llámense pacientes de beneficencia, minorías raciales o étnicas, o personas confinadas en algún tipo de institución psiquiátrica o de reclusión penal, están siendo seleccionadas sistemáticamente simplemente por estar disponibles fácilmente, por su posición comprometida o por su fácil manipulación. En este sentido, si observan estos tipos de poblaciones, se darán cuenta que son poblaciones que son vulnerables, es decir, personas que están en estado de pobreza, personas que se encuentran recluidas, personas que no tienen capacidad mental. ¿Qué significa la justicia en términos de investigación y de participación de sujetos humanos en investigaciones económicas? Es muy sencillo.
que las personas que participen en este tipo de experimentos deben ser seleccionadas de manera aleatoria en todos los escenarios sociales. ¿Por qué? Porque si recordamos el principio de la validación de los experimentos, es decir, que los experimentos se quieren realizar o el propósito de los mismos es contribuir al conocimiento, muchas de las personas, por no decir que casi toda la sociedad, se va a ver beneficiada por los hallazgos que se evidencien en dichas investigaciones. Por tal razón, como gran parte de la sociedad o la mayoría de la sociedad se va a ver beneficiada de esta situación, también la sociedad por igual debería ser capaz de sopesar o de asumir costos o asumir los costos de la investigación, los costos en términos de riesgo particularmente. Entonces, en algún momento, cuando se vayan a realizar investigaciones con sujetos humanos, los principios éticos de conducta y los buenos principios o las buenas prácticas en investigación con humanos plantean que nunca, jamás podrán seleccionarse personas que estén en situación de vulnerabilidad para aprovecharse de sus características. No se podrán utilizar personas que se encuentren en estado de reclusión, ni personas con enfermedades mentales, ni personas con situación o que se encuentren en situación de pobreza, debido a que, dada su condición, serían más fáciles de manipular y estas no serían buenas prácticas en la investigación. Por tal razón, deben acudirse a todos los escenarios sociales para convocar personas que participen de manera libre y voluntaria y no realizar una selección sistemática de personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Muy bien, apreciados estudiantes, con esto finalizamos el tema número 4 y damos por terminadas las ayudas didácticas del MOOC en investigación científica en economía con sujetos humanos, que habló acerca del respeto, beneficencia y justicia. Espero que esta ayuda les haya servido. Recuerden realizar las actividades adicionales que se encuentran en el aula virtual y hacer cualquier tipo de pregunta que tengan al tutor a través del foro. Que tengan un muy feliz día. Universidad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.